Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Lederima, director médico del ICVA, continuando con nuestra línea, nuestro canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de llevarle los últimos datos, la última información en medicina cardiovascular. El tema que nos trae hoy a este episodio es un tema de máxima vigencia y sobre todo con un promisorio futuro, ¿no? Tiene que ver con el impacto de la genética en cardiología. Vamos a conversar temas de diagnóstico genético, la probabilidad de reducir riesgo e inclusive, y lo que hablaba del promisorio futuro tiene que ver con la posibilidad de modificar genéticamente, o se llama la terapia génica, cambiar el curso de enfermedades que naturalmente hubieran progresado. Y bueno, para poder abordar este tema tenemos el gusto y el lujo de estar con Mariana Gerchikov. Mariana Gerchikov viene de la pediatría, es cardióloga pediátrica, es jefe de la sección Arritmias y Electrofisiología Infantil del Hospital Italiano, ha sido presidente y representante en América del Sudden Arrhythmias Death Syndrome Foundation, que es una fundación vinculada a la muerte súbita. Es investigadora asociada del Laboratorio de Investigación Masonic Medical Research Laboratory, que tiene un programa de genética molecular en ese mismo laboratorio sobre arritmias cardíacas hereditarias. Es experta universitaria en genética genómica médica de la Universidad Católica de Murcia. Ha tenido un desarrollo en investigación, como ya vengo comentando, algunas cosas muy intensas. Tiene más de 20 trabajos publicados en revistas con arbitraje internacionales. Es investigadora asociada del programa de cardiogenética de la Universidad de Duke y es fundadora y directora del Consejo de Cardiología Genética de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y además es asesora de cardiología genética acá en el ICVA, Instituto Cardiovascular. Así que unos lujos que me suelo dar a través del desarrollo de este programa. Así que, Mariana, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Alberto. Un poco en general, ¿no?, sobre el impacto de la genética en cardiología, ir transitando diagnóstico, como hablamos antes, la posibilidad de predecir el riesgo, y esto también tan interesante de poder modificar el futuro, ¿no?, que es una cosa que querríamos hacer todos. Es así, Alberto. La genética es el estudio de cómo nuestro cuerpo tiene un manual de instrucciones para fabricar cada una de las partes que nosotros tenemos. Y sabemos que eso está contenido en una molécula muy famosa que se llama ADN. Lo que ha hecho la ciencia en estos últimos años es entender cómo es esta molécula de ADN, cómo es el código genético humano, y entendimos cómo modificaciones en este código genético pueden producir una enfermedad cardiovascular. También pueden producir otras enfermedades. Las más famosas son el cáncer. Pero por eso, para nosotros, cardiovascular siempre vino un poquito más atrás porque la prevalencia del cáncer es muy alta. Sí, Mariana, me decías que parecía que veníamos con un programa ya enlatado, pero no siempre se expresan, ¿no? Y está lo que es la genética, la epigenética. Claro, lo que está escrito en nuestro código genético, en nuestros genes, es la genética. Lo que expresamos de estos genes es el fenotipo, es lo que vemos, lo que podemos determinar clínicamente. Y la expresión de esa genética está influenciada por distintos factores. Uno son los factores ambientales, el estilo de vida. Otro es esta famosa epigenética, que también tiene que ver con mecanismos genéticos que modifican la expresión de los genes. Hoy, en cardiología genética, el impacto más importante es a través de los estudios genéticos, es decir, estudiar los genes que pueden producir
enfermedades que se puede decir que son algunos grandes grupos, principalmente las miocardiopatías hipertróficas, las dilatadas, las arritmogénicas, ese enorme grupo de miocardiopatías que antes llamábamos miocardiopatías no isquémico-necróticas en el grupo de las dilatadas, y que hoy cada vez nos estamos dando cuenta cuál es la etiología de estas miocardiopatías. Esto ¿vamos por todos o específicamente estamos en un subgrupo de pacientes que por alguna cuestión clínica nosotros entendemos que puede haber un componente genético en esto? Bueno, lo que decís es fundamental, porque la genética siempre tiene que estar guiada por la clínica. No estamos en el momento en donde uno hace un análisis de todo el ADN, por ejemplo, al nacer, y predice cuándo esa persona o si esa persona va a tener una miocardiopatía. No estamos ahí. Hoy estamos en el mundo en donde cuando un paciente tiene un diagnóstico, eso nos orienta a pedir un estudio genético. Y eso es muy importante, porque cuando un paciente joven, por ejemplo, tiene una miocardiopatía hipertrófica, que sabemos que la llamamos hipertrófica porque descartamos causas secundarias, esa miocardiopatía hipertrófica es de origen genético. Y el estudio genético es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque en el caso índice, en el paciente afectado, nos va a dar un diagnóstico de certeza. Cuanto más joven es el paciente, las probabilidades de encontrar una mutación en alguno de los genes que fabrican las proteínas que componen el sarcómero, que es la unidad contráctil del cardiomiocito, más probable es que encontremos mutaciones o alteraciones patológicas en estos genes. Yo creo que también el tema de los jóvenes tiene que ver que tienen mucho más tiempo por delante también, y la probabilidad de que ocurran los eventos vinculados a ese problema o ese cambio genético. Claro, nosotros estamos aprendiendo mucho de esa expresión génica, y cuanto más joven se presenta la miocardiopatía, en general la probabilidad de que algún evento cardíaco mayor sea esperable en el futuro es más alta. Pero lo importante que es para recalcar para nuestros colegas, para todos nosotros, en el que tenemos que decir que el lenguaje genético concreto no es un lenguaje intuitivo, tampoco es un lenguaje que aprendimos profundamente, ni en la facultad ni en nuestra formación de residencia, sino que recién ahora, como bien dijiste vos al inicio, está viniendo con todo. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología muy buena para estudiar el ADN, hemos aprendido mucho acerca de cuál es el patrón de referencia de normalidad y cuáles son los cambios que son patogénicos, y hoy se está transformando en una herramienta que en el grupo de pacientes con miocardiopatías, así como en el grupo de pacientes jóvenes con dilatación de la aorta, que podemos hablar después de eso, cuál es el importante impacto en ese grupo de pacientes, ya se ha transformado en una herramienta de buena práctica médica. Entonces, tengo un paciente en el consultorio que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Para dar un ejemplo, contame el abordaje desde el punto de vista genético que deberíamos hacer cuando, como dijiste bien claro, has descartado otras causas secundarias que pueden provocar hipertrofia. Correcto. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente joven con una miocardiopatía hipertrófica, es esencial conocer el árbol familiar. Bien. ¿Hay otro familiar afectado? Y en este punto quiero decir una cosa, que en general, nosotros llamamos a estas miocardiopatías genéticas hereditarias porque suele verse que hay familiares afectados. Pero ojo, atención, la ausencia de antecedentes familiares no nos debe despistar y no hacer pensar que puede y que es de causa genética. Porque si el índice justamente toca el caso índice, es que finalmente es el primero de esa generación, digamos, ¿no? Así es, hay dos opciones: o es el primero por una mutación que llamamos de novo, pero que él a su vez puede transmitirla a su descendencia, o bien otros familiares tienen un fenotipo tan leve, tan poco importante, que han pasado desapercibidos o no se han estudiado. Entonces, en ese caso, tengo la presunción diagnóstica y le pido, como ustedes dicen, un panel.
En ese caso, entonces volvemos al árbol familiar. Si no hay nadie afectado, lo que decís es correcto, le pedimos un panel de genes asociados a miocardiopatía hipertrófica. Así se pide, digamos. Así se pide. Es importante que entendamos cómo está hecho ese panel, si está, cuál es la profundidad, cuál es la cobertura de esos genes. Hay detalles técnicos que cuentan. Yo quiero aclarar una cosa al principio, que cuando dijimos, bueno, creo que cuando nosotros identificamos el paciente, tal vez para este paso de panel debería pasar primero por el especialista, en este caso alguien experto en genética, como es tu caso, para guiar, ¿no? Y tomar esa definición, porque si no, cada uno de nosotros pide un panel, es muy difícil y creo que eso genera cuestiones de costos y seguramente después no sepamos qué hacer mucho con la información. Alberto, lo que decís es muy importante, porque la verdad es que un estudio genético bien hecho, como por ejemplo hacemos acá nosotros, consta de algunas etapas. Una primera consulta de asesoramiento genético, en la cual hacemos un árbol genealógico de al menos 3 generaciones, le explicamos a los pacientes en qué consiste un estudio genético, qué se puede encontrar, qué no, cuáles son los beneficios y las limitaciones del test y sobre todo, cuáles son los resultados posibles. Entonces, punto número 1. Tenemos un concepto fundamental en genética. La primera persona a hacerse el estudio genético, el caso índice, el probando, es la persona más afectada de la familia. Es decir, que si nuestro paciente tiene un padre que tiene una miocardiopatía hipertrófica, pero que tiene un cardiodesfibrilador, el caso índice ideal es su padre y no nuestro paciente. Primero. Segundo, como bien decís vos, la selección correcta del panel de genes a estudiar mediante una tecnología que sea la correcta. Y tercero, la interpretación de los resultados. ¿Por qué hay diferentes tecnologías? Hay diferentes tecnologías, aunque hoy está bastante, hay distintas maneras, en todo caso, de evaluar el ADN y es importante que se cumplan parámetros de calidad técnica. Realmente hoy esto está bastante consolidado, bastante afianzado, pero es importante estar alerta a estas cuestiones que hacen a la calidad del estudio. Y no menos importante aún, y esto es algo que sabemos todos, es el resultado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto? Y esto es verdad para todos los estudios genéticos, hipertróficas dilatadas, aorta, hipercolesterolemia y arritmias, por supuesto, los grandes grupos en los que hoy tiene un impacto fuertísimo. Porque el resultado de un estudio genético puede ser binario o probabilístico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando yo recibo el resultado me pueden decir, doctora, doctor, positivo. Encontramos en su paciente un cambio genético patológico en este gen, que es lo que causa la enfermedad que tiene su paciente. Ese es un escenario muy poderoso por 3 razones. 1, porque nos confirma el diagnóstico, nos orienta el tratamiento. En algún grupo de pacientes, y después lo charlamos para no hacerlo muy largo, nos indica el pronóstico y conductas, como por ejemplo la colocación profiláctica de un cardiodesfibrilador. Y en tercer lugar, nos permite realizar el estudio en cascada familiar. Interesante, ¿no? Porque acá un poco barrimos por 3 puntos que nos habíamos propuesto al principio, que tienen que ver con el diagnóstico, la posibilidad de predecir el riesgo y después nos quedaría comentar el tema de la terapia génica, pero sigamos con el tema de la predicción del riesgo, ¿no? Un poco que estás ahora comentando, ¿no? Correcto. Hoy, cuando un paciente tiene un estudio genético positivo, en miocardiopatía hipertrófica, estamos debatiendo mucho el rol del estudio genético como predictor del riesgo. Vos sabés que la predicción de riesgo de muerte súbita en miocardiopatías es imperfecta y no hay un predictor único que nos pueda decir cuál va a ser el curso de ese paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos scores, distintos scores, el score de la Sociedad Europea, el de la americana, con sus diferencias transatlánticas clásicas y sus distintos approach. Ninguno de los dos por ahora ha incluido la información genética en hipertrófica como un dato fuerte o un predictor
Sin embargo, creo que estamos aprendiendo mucho y hay bastante evidencia que sustenta que en poco tiempo la genética va a poder incluirse dentro de alguno de estos predictores. O sea, yo tengo una miocardiopatía hipertrófica y tengo el gen para la miocardiopatía. ¿Y cuál es la respuesta ahí? ¿Cómo sigue la cosa? Cuando yo encuentro una mutación una variante patogénica en alguno de estos genes... ¿Ya hay peores, hay variantes mejores, hay variantes más graves? Sí, conocemos las firmas génicas. Bien. Y los genios de comportamiento de algunos genes. Algunos tienen un comportamiento más agresivo en términos arrítmicos, que es lo que nos importa mucho. Sí, es así, y por eso caso a caso. Y tan importante la interpretación del experto. Interpretación del experto, porque como te decía antes, si es positivo nos ayuda con el paciente, podemos estudiar a todos los familiares. Y acá quiero decir una cosa importantísima, porque cuando una persona, nosotros tenemos dos manuales de instrucciones, 2 copias de ADN, una heredamos de nuestra madre y una de nuestro padre. Y las 2 son casi idénticas, es decir, que las 2 tienen genes que codifican proteínas para nuestro corazón y si tienen mutaciones nos pueden dar una miocardiopatía hipertrófica. 99% de las veces cuando tenemos un cambio patológico para tener una miocardiopatía hipertrófica es porque el error está en una sola copia, no en las 2, eso es casi incompatible con la vida. Ahora bien, si yo detecto un cambio patológico, puedo estudiar a mis hijos, a mis hermanos, a mis familiares, porque aquellos que den positivo tienen riesgo de desarrollar la enfermedad, mientras que aquellos que den negativos están libres de seguimiento longitudinal y de riesgo de transmisión a su propia descendencia. Y este es un panorama ultrapoderoso del estudio genético, Alberto, porque muy pocas veces nos podemos sentar con un paciente que tiene una enfermedad potencialmente mortal y que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca y decirle, este hijo suyo no tiene riesgo y este hijo suyo puede tener riesgo de padecerla. Es decir, estar frente a un paciente que sabemos que puede desarrollar una enfermedad muchos años antes de que siquiera tenga alguna alteración. Y estar mucho más alerta. Claro. Avancemos un poquito sobre la terapia génica, que es un tema que entiendo que está en proceso, pero que es un temazo, ¿no? Es un temazo. La FDA aprobó por primera vez el primer protocolo de terapia génica celular en una enfermedad diferente, no cardiovascular, pero esto ha significado y significa un enorme, enorme progreso. Hoy existen al menos 5.800 terapias génicas o más dando vuelta y muchas de ellas en cardiología. ¿En investigación o ya disponibles? No, en fase humanos, en la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, por mutaciones en un gen que se llama PKP2, que fabrica una proteína que se llama placofilina. Está ya en marcha un protocolo de terapia génica en humanos. ¿Por qué es muy interesante? Porque con una infusión endovenosa al paciente se le infunde un adenovirus externamente, usamos un adenovirus modificado, le sacamos la capacidad de infectar y adentro le ponemos lo que se llama un gen terapéutico, un gen sano, una copia sana del gen enfermo. Este adenovirus va y entra en los cardiomiocitos. Cuando llega, entrega la copia sana del gen que empieza a fabricar esa proteína sana que me falta. Esta terapia está en humanos, está dando resultados excelentes. Y como bien dijiste vos al comienzo, como los humanos que ya están en esta terapia génica ya están afectados, ya tienen diagnóstico de miocardiopatía, ya tienen su cardiofibrilador, lo que estamos notando es detención de la progresión de la enfermedad. Pero hay mucho interés en ver qué pasa en aplicar terapia génica cuando detectan la mutación para que ni siquiera yo tenga algún tipo de expresión de esta enfermedad. Bueno, excelente, Mariana. La verdad queremos
Hemos en estos 20 minutos transitado un tema tan interesante como es el impacto de la genética en la medicina cardiovascular, yendo por diagnóstico, la probabilidad de predecir el riesgo y esto que nos comentabas, este cachito, ¿no? Pero este inicio de futuro que tiene que ver con la capacidad de modificar y introducir todo este concepto de terapia génica. Te agradecemos muchísimo haber participado del podcast. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.